El periodo habitual para desarrollar una vacuna es de años, así que estaba claro que no podíamos seguir el procedimiento habitual. Claro que fue un poco vertiginoso. Si no obtenemos una vacuna que pueda usarse, sería un desastre. Era un escenario posible, porque nadie sabía lo suficiente. El nivel de urgencia era extremadamente alto. Y no sé cómo lo logramos, siempre en el menor tiempo posible. Entonces pensé, de acuerdo, si debo confinarme que sea del todo, formaré parte del estudio. Por supuesto que es muy emocionante cuando te das cuenta de que la historia se está escribiendo en Maguncia. Una empresa de Maguncia revoluciona la medicina en el año 2020. Ya desde enero, Ugur Sahin, Özlem Türeci y su equipo comienzan a trabajar en una vacuna contra el SARS-CoV-2. Llegaría a ser la primera efectiva. En el entorno de BioNTech existen estrictas medidas de seguridad. Por el momento, el bien más valioso que tienen los investigadores es su tiempo. Aún así, pusieron mucho a disposición para este documental. Nos conocimos hace muchos años. En 1991, yo estaba en mi último año de la Facultad de Medicina. Es cuando vas a las unidades hospitalarias y participas del día a día. Y llegué a una unidad donde Ugur hacía las prácticas como médico. Es decir, era el responsable de la unidad. Así que todo comenzó con Ugur, haciéndome trabajar muy duro. Pero una unidad oncológica de este tipo es una buena oportunidad para conocerse realmente, porque te enfrentas a situaciones complejas. ¿Cómo reacciona el otro a situaciones en las que los pacientes están enfermos, necesitan atención, cuando surgen situaciones de emergencia? Y es importante estar a la vanguardia del conocimiento y al tanto de nuevas terapias. Así que no solo era un trabajo intensivo, sino que también tener que decirles a menudo a los pacientes que no podíamos ofrecerles ningún otro tratamiento. Y noté la dedicación y precisión con la que trabajaba Özlem. Los pacientes, las enfermeras amaban a Özlem. Hablábamos continuamente de estos temas y comprobamos que ambos hacíamos ciencia, que ambos teníamos la idea de desarrollar innovaciones para poder ayudar a los pacientes. Y estas conversaciones llevaron a una comunicación privada que luego nos unió. Desde entonces han seguido un camino común en la ciencia y en la vida. Tuvieron una hija. Unos años más tarde, comenzaron a investigar en la Universidad Gutenberg de Maguncia, por invitación del investigador austríaco del cáncer Christoph Huber. A mediados de la década de 1990, tuve la primera oportunidad de conocerlos personalmente. Y tuve muy claro que los necesitábamos a ambos en este área de investigación especial, tanto por las personas que son, como por su compromiso absoluto. El elemento clave de su investigación es el ARN mensajero. Una científica con raíces húngaras sentó las bases en ese campo.
Comencé a trabajar en la Universidad de Pensilvania en 1989. Inmediatamente me concentré en el proyecto para la reproducción de ARN mensajero. Hace poco comprobé que ya en 1990 solicité una primera subvención que fue rechazada. En ese momento se trataba del uso de ARNM como terapia, donde jugaba un papel la denominada proteína reportera. La principal preocupación era la estabilidad del ARN. Por eso mi primera sugerencia fue hacer un ARN circular. El primer artículo sobre una vacuna lo publicó en 1993 el laboratorio francés de Pierre Mellin. Ya entonces utilizaron ARN mensajero para vacunar a ratones contra la gripe. Usaron una formulación de liposomas. Posteriormente se hicieron grandes esfuerzos aquí en los Estados Unidos por parte de Eli Gilboa en la Universidad Duke para producir una vacuna contra el cáncer. El trabajo de Eli Gilboa inspiró al fundador de CureVac, Ingmar Heard, y a Ugur Sahin. Y entonces trabajamos por primera vez con ARN mensajero. Y vimos que el ARNM en realidad tiene la propiedad de ser muy activo en las células dendríticas humanas. Con esto supimos que teníamos una tecnología básica para la vacunación terapéutica contra el cáncer, con la que, en principio, podríamos conseguir llevar los antígenos tumorales que nos interesaban a las células dendríticas. El ARN mensajero o ácido ribonucleico mensajero contiene información genética para elaborar proteínas. En las vacunas, una molécula de ARNM contiene las instrucciones para producir un pequeño componente de un virus. En el caso del virus SARS-CoV-2 es la glicoproteína S, que en sí misma no es infecciosa. Con la vacunación, la molécula de ARNM transporta las instrucciones para producir esta glicoproteína en el cuerpo. Entonces, en el ribosoma de la célula humana comienza a producirla. Esto tiene un solo propósito, que el sistema inmunológico pueda reconocerlo como extraño y genere una respuesta inmunitaria protectora. Son módulos, es decir, no es solo un elemento, sino módulos. Y nosotros tomamos cada uno de estos módulos y los optimizamos. Y luego logramos que nuestro ARNM produjera 1000 veces más proteína que en su estado natural original. Turechi y Sahin han estado trabajando en estos módulos de ARNM mucho antes de que apareciera el virus SARS-CoV-2. Ellos investigan el uso de la tecnología ARNM para una vacuna contra el cáncer. En 2008, ambos fundaron BioNTech. En ese momento se contaban entre los pocos investigadores médicos en Alemania que eran empresarios y al mismo tiempo mantenían un vínculo estrecho con el entorno académico. Entonces, en algún momento, Ugur abrió su libro, por así decirlo, y nos explicó cómo es su visión del próximo gran asalto, la próxima gran ola en la terapia del cáncer. Y eso marcó en realidad el nacimiento como proyecto de BioNTech. Y después de haber hecho algunas inversiones en BioNTech, quedamos tan fascinados con estas dos personalidades que salí de la sala de reuniones y fui a ver a mi hermano a su oficina. Y le dije, hermano querido, tienes que verlos, son únicos. Y por los resultados de Özlem como CEO, supe cuán valiosos eran los anticuerpos que había en el refrigerador. Y aún recuerdo lo que dije en ese momento. Tenemos muchos huevos buenos en la heladera. Entonces fui a ver al profesor Hengartner en Zúrich y me dijo, sí, ellos son los estudiantes de postdoctorado más impresionantes que he tenido. Ese fue entonces el punto final cuando dijimos, bueno, invirtamos ahora en los dos, en el equipo. Entonces nos dimos cuenta de que los Strungman tienen una visión completamente diferente a la del inversor de capital de riesgo convencional. Y mirar el contenido de esta manera rigurosa también significó que pudimos construir nuestra empresa de tal manera que estuvimos en condiciones de resolver problemas, resolverlos realmente al acumular tantas innovaciones. No creo que eso hubiera sido posible en otro país
o con un grupo de inversionistas diferente. Porque en estos días siempre se hacen inversiones, pensando en la optimización. Y la optimización científica es así. Se necesita tiempo, paciencia, una comunicación honesta y la disposición de invertir durante una década o más. El 24 de enero de 2020 sería una fecha histórica no solo para BioNTech, sino también para el mundo. Ugur Sahin lee en una revista científica sobre el brote de coronavirus en Wuhan. Inmediatamente se da cuenta de que el virus no solo se propagará por China. Eso lo alarmó. He vivido con Ugur el tiempo suficiente para saber que él no se alarma precipitadamente. Hice algunas suposiciones que eran bastante conservadoras, como una tasa de contagios de un rango entre 2 y 3. Supuse que todas las personas son susceptibles al contagio. Y cuando lo miré más de cerca, vi que había una probabilidad muy alta de que se tratara de un brote, que ya tenía que haberse extendido a nivel mundial. El virus es peligroso porque, para empezar, es nuevo. Esto significa que no tenemos anticuerpos contra la enfermedad viral y cualquiera puede infectarse. Nadie está protegido porque no solo desencadena una enfermedad pulmonar pura, sino que también desencadena la denominada enfermedad multisistémica. Puede atacar varios órganos, infectarlos y causarles daños. Él vio también que nuestra tecnología de ARNM, que ya estaba bien desarrollada en ese momento, habíamos hecho estudios clínicos con cientos de pacientes de cáncer. Podríamos usarla para crear un patrón de respuesta inmune capaz de brindar cierta protección contra este virus, contra la enfermedad y quizás también contra el contagio. Pero BioNTech no es la única. Otras empresas también están trabajando con tecnología de ARNM. La empresa alemana CureVac y la estadounidense Moderna utilizan este método. ¿Pero cómo funciona? Si el virus del SARS-CoV-2 entra en el cuerpo de una persona vacunada, la glicoproteína S del virus es reconocida y el sistema inmunológico desencadena una reacción de defensa. Los linfocitos B o células B producen los anticuerpos con los que ya están familiarizados. Estos se adhieren a la glicoproteína S. Evitan así, en primer lugar, que el virus entre en las células. Al mismo tiempo, marcan el virus. Gracias a la información almacenada en la memoria celular, las células T reconocen si una célula ya está infectada. Los mismos fagocitos del cuerpo descomponen por completo todas las células marcadas o infectadas. Así se evita el contagio. Durante el fin de semana diseñé secuencias de vacunas. Tomé nuestros vectores de ARNM y luego fusioné todo. Ese fin de semana envié correos electrónicos a los colaboradores para reunirnos el lunes. Cuando comencé a explicar a los colegas cómo teníamos que trabajar, surgieron las primeras objeciones de que no funcionaría, porque habría que considerar esto y aquello. Entonces dije, es verdad, pero tenemos que cambiar el modo de pensar. Si ustedes pueden explicarme que algo no es posible según las reglas de la física, estoy de acuerdo. Y el límite de la física es la velocidad de la luz. Y en ese momento dije, bauticemos el proyecto como velocidad de la luz, Light Speed, para que quede claro para todos que, como la luz, debemos desarrollar esta vacuna usando el camino más corto en el menor tiempo posible. Creo que tomamos conciencia cuando Ugur comunicó a la Junta que le gustaría comenzar el proyecto Lightspeed. Y está claro que cuando Ugur viene con algo, es que va en serio. Según la OMS, en el año 2020, más de 300 fabricantes trabajan en una vacuna contra el coronavirus. La mayoría usa procedimientos conocidos. Sin embargo, dos nuevas ideas en particular tienen éxito: las vacunas basadas en ARN mensajero y las denominadas vacunas vectoriales. El Instituto Pasteur de París
es uno de los principales centros de investigación básica en medicina y biología. Su director, Christophe Denfert, conoce las dificultades del ARN mensajero y también sus ventajas. Creo que sigue siendo caro y hay problemas de almacenamiento y distribución que no son los más adecuados para los países en desarrollo. Sin embargo, la ventaja de la vacuna de ARN es que es más rápida y por lo tanto quizás más versátil que el uso de vectores virales. Sin embargo, los vectores virales, como los que se utilizan contra el sarampión en el Instituto Pasteur, tienen la ventaja de que los costos de producción son mucho más bajos. La vacuna de ARN se suma al arsenal existente, pero no debemos creer que todos los demás procedimientos desaparecerán solo porque ahora también está disponible este tipo de vacuna. No obstante, el mundo todavía no tiene una vacuna. El virus también está llegando a Europa. Se imponen confinamientos. Mueren las primeras personas. Pronto más que en el país de origen, China. Aún en enero de 2020, casi nadie creía en las sombrías suposiciones de Ugur Sahin. Pero ahora, BioNTech ya ha dado otro paso decisivo. Había seleccionado 8 candidatos para los estudios preclínicos. Y entonces los colegas seleccionaron otros 12 a 15 candidatos. De modo que teníamos más de 20 candidatos para las pruebas en los estudios preclínicos. Y el objetivo era identificar los 4 candidatos que luego serían evaluados en los estudios clínicos. Lo que hicimos en esta primera semana fue decir que ya debíamos tenerlo todo listo para la fase clínica. Podemos realizar estudios clínicos que puedan incluir a cientos y cientos de personas. BioNTech es excelente a nivel científico, pero lo que obviamente ellos no pueden es hacer un estudio clínico de una magnitud de 40.000 personas y después encargarse de la distribución. Y entonces ese lunes llamé directamente a un colega de Pfizer y le dije que nos gustaría desarrollar una vacuna. ¿Están interesados en trabajar junto con nosotros? Y la respuesta fue: no, es demasiado pronto. Estos brotes ocurren todos los años. Y este brote también se frenará antes, incluso de que una vacuna llegue a las pruebas clínicas. Mientras tanto, la pandemia llega a Nueva York. Allí también mueren las primeras personas. El número de fallecimientos asciende rápidamente a miles. 6 semanas después, Pfizer y BioNTech deciden colaborar. La pandemia obliga a todos los involucrados a reconsiderar las estructuras y acelerar los procesos. El desarrollo de una vacuna generalmente cuesta muchísimo dinero y se demora varios años. Solo las grandes farmacéuticas suelen tener suficientes medios para permitírselo. El desarrollo preclínico es la primera fase en el camino hacia una nueva vacuna. Según las circunstancias, puede ocupar muchos años. Luego comienzan los ensayos clínicos. La vacuna se prueba en voluntarios. Este complejo proceso tiene lugar en varias etapas que generalmente se va sucediendo. Si esta fase también es exitosa, la vacuna se envía a la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, para su evaluación. En el caso de que todos los datos verificados sean positivos, se otorga la aprobación. Este certificado ahora permite la producción de la nueva vacuna. Los distintos lotes de la vacuna creada son verificados por expertos médicos del Instituto Paul Ehrlich en Alemania y la ANSM, Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos, en Francia, antes de su envío. Al mismo tiempo, la seguridad del fármaco se controla permanentemente y los efectos secundarios se documentan y evalúan en lo que se conoce como farmacovigilancia. Hubo desafíos continuamente. Es decir, de ninguna manera fue que todo funcionó a la primera.
Y si no funcionaba, había una conferencia a las 11 de la noche y se intentaba averiguar cuáles eran los parámetros de laboratorio, cuáles podrían ser los enfoques técnicos para una solución, de las 11 a la 1:30 de la madrugada. Entonces el otro equipo se hacía cargo a las 2 de la madrugada y continuaba el trabajo. Todo el desarrollo de la vacuna no se basa en haber encontrado una nueva vacuna contra el coronavirus, sino que todo el trabajo de BioNTech se planificó para producir una vacuna contra las células cancerosas. Fue un tiempo que nos dejó exhaustos. Realmente trabajamos día y noche y se hizo posible lo imposible. Unas semanas antes no había nada y de repente existía una vacuna que había pasado todos los criterios y alguien fue vacunado. Por supuesto, fue muy emocionante para nosotros asistir a esa primera vacunación. Se hizo, claro está, bajo todas las medidas de seguridad, con médicos observando día y noche a los voluntarios en el lugar de las pruebas. Miriam Sachs es directora de teatro en Berlín. Enfrentó el brote de la pandemia con una decisión poco común. Se inscribió como voluntaria para un estudio de vacunas, con todas las consecuencias posibles. Entonces pensé, de acuerdo, si debo confinarme, que sea del todo. Formaré parte del estudio. Estoy aislada en una sala, encerrada, y veo en mi propio cuerpo lo que nadie conoce todavía. Vas a una reunión informativa donde primero te despejan las dudas. Aún no firmas nada. Hay que consultarlo con la almohada. El 13 de mayo recibí mi primera vacuna a las 10:05 de la mañana. Fui la 13ª voluntaria. Los primeros tuvieron una reacción intensa. Escribimos un reporte diario. Dios mío, son solo garabatos. La primera noche fue un infierno. Las 4 en punto. Dolor muscular. Una montaña rusa de frío y calor. Viene una enfermera. Toma la presión arterial. Trae mantas. 38,5. Tengo que decir que recibí una variante. No fue exactamente con lo que se está vacunando ahora. Se completó el estudio principal, la fase 3, pero mi estudio no se completó. No estaba completo en el momento en que se anunció que la vacuna salía al mercado, y sigue sin estarlo aún. Eso me molestó de alguna manera. Te sientes un poco insignificante, un poco como una hoja al viento. Se probaron varios diseños de vacunas paralelamente. La candidata con mayor tolerancia pasó a la fase final del estudio clínico. Y no fue la vacuna que recibió Miriam Sachs. Y entonces llega una carta donde dice, el estudio aún no se ha completado. Decida usted misma si quiere vacunarse. Pero ni siquiera sé si voy a tolerarla, ¿cierto? Porque no me han dado ninguna indicación sobre el estado en el que estoy. O en realidad está muy claro, mi estado es no vacunada. Tomamos un descanso de 5 o 10 minutos. Como sujeto de prueba, Miriam Sachs tuvo que vivir con una gran incertidumbre. Solo desde que recibió una vacuna normal en el verano de 2021 pudo sentirse protegida del virus. Sin embargo, a diferencia de muchas otras situaciones en las que tuve una sensación de hipertensión y miedo por el primer sujeto de prueba o paciente, porque era tratado por primera vez con algo que habíamos desarrollado, debo decir que aquí, por el contrario, estaba más tranquila porque afortunadamente conocíamos muy bien el ARN mensajero. Y a finales de julio, el 24 de julio, seleccionamos a un candidato, BNT 162B2, para el estudio de fase 3.
Entonces se vacunó a un total de 44.000 sujetos, la mitad de los cuales recibió nuestra vacuna y la otra mitad recibió un placebo, es decir, una sustancia inactiva. El objetivo era diferenciar por primera vez en noviembre si en el grupo que recibió la vacuna había menos contagios que el grupo que recibió la sustancia inactiva de control. El 9 de noviembre de 2020 es una fecha importante para la decisiva tercera etapa. Se publica el resultado de un examen independiente. Por supuesto, estábamos muy ansiosos. Ese domingo era para nosotros el día de la verdad. Si los datos hubieran dicho que el estudio era negativo, entonces, en principio, toda la inversión de esos 10 meses que pusimos en el proyecto habría sido en vano. Los datos eran perfectos. Teníamos una vacuna cuya efectividad era del 95%. Es el día en que realmente aterrizas en la Luna y sales de la cápsula y dices, bien, funciona. Me pareció grandioso. Fue la consagración para BioNTech, para la biotecnología alemana, diría yo. Esta era información muy relevante para todo el mundo. Y estaba claro que teníamos que difundirla de inmediato. BioNTech de repente tiene la llave para acabar con la pandemia a través de la vacuna Comirnaty. La gente y los gobiernos de todo el mundo están esperando este momento. Comienza un nuevo capítulo en el proyecto Lightspeed, velocidad de la luz. Hicimos algo que era completamente nuevo para nosotros, que fue negociar con gobiernos de todo el mundo. Lo que discutimos desde el principio fue, por supuesto, la posible dependencia de los gobiernos, que luego podrían, por ejemplo, controlar las exportaciones. Y lo abordamos de forma muy pragmática. Lo que hicieron los gobiernos fue comprar vacunas con la nueva tecnología y también vacunas basadas en tecnología anterior, porque nadie sabía cuáles funcionarían al final. Y pasamos gran parte del tiempo hablando de ciencia. Luego, en noviembre, firmamos un acuerdo de suministro con la Unión Europea. Creo que la Comisión Europea vio que éramos muy fiables en lo que respecta a la entrega. Y eso llevó a la Comisión, que representa a 27 países, a firmar un acuerdo con nosotros para suministrar 1.800 millones de dosis de vacuna durante los próximos 2 años. Este es el contrato más grande en la historia de la industria farmacéutica hasta la fecha. Vine aquí en 2019 como jefa de producción en ese momento para la fabricación de anticuerpos, aún bajo el propietario anterior, Novartis. Y entonces, en 2020, llegó el anuncio de que seríamos parte del mundo BioNTech. Eso fue muy emocionante. Algo cambia personalmente cuando cambias de empresa, porque tienes nuevos colegas, tienes que descubrir con qué mentalidad trabajamos ahora. ¿Sigue siendo lo mismo? Nos dimos cuenta muy rápidamente en una de las acciones nocturnas que también encajamos en lo humano, que encajamos culturalmente, que el encuentro entre los dos equipos podría funcionar y sobre todo que sería divertido. El siguiente punto ya es de naturaleza muy técnica. ¿Cómo funcionaría este proceso? Ninguno de nosotros había fabricado nunca el ARN mensajero. Entiendo que a veces la discusión sea ¿por qué tarda tanto? Pero para la cantidad de actividades a realizar, la cantidad de pasos para aprender y llevar a cabo, 6 meses no es nada. La producción del ARN mensajero es un proceso bioquímico. Es similar al proceso natural en las células humanas. El ARN mensajero normalmente se descompone inmediatamente después de ingresar al cuerpo, antes de que pueda hacer efecto. Para evitar esto se desarrolló una técnica. El ARN mensajero se envuelve en una cápsula de lípidos. Protegido de esta manera, llega a la célula y recién ahí se descompone. Es como ir al campeonato mundial con un equipo no profesional y ganar. Siempre hay contratiempos.
Fue realmente un trabajo del equipo en un sistema de 3 turnos durante 2 semanas. Y en algún momento de la noche del sábado al domingo, a las 3 o 2:30, el filtro estalló. Y entonces el trabajo de 2 semanas se fue por el desagüe. Desapareció y significaba que había que empezar de nuevo. Pero eso también suponía que el estudio se retrasaría, el producto se retrasaría, todo eso. Y muy temprano, el domingo por la mañana, llamé a Ugur y le dije: Ugur, tenemos un problema. Perdimos el material de inicio de toda una noche. Tenemos que empezar de nuevo. Y la reacción de Ugur en ese momento fue: ¡ay, pobre equipo! Son los últimos días de 2020. La vacuna está en camino hacia los países vecinos de Europa, así como a Sudamérica y Asia. Su llegada a menudo se celebra a lo grande, como si el medio para acabar con la pandemia estuviera en el interior de los aviones de carga. Si se observa la gama de productos de Moderna o de BioNTech de hace un año, no había una sola molécula de ARN que estuviera lista para el mercado. En tan solo un año, lograron desarrollar un producto y comercializarlo a gran escala. Inicialmente nos propusimos entregar 1.600 millones de dosis en 2021, utilizando todas nuestras capacidades. Pero entonces notamos que algunos otros desarrolladores de vacunas se retrasaban o cancelaban por completo. Esta es la historia. Acabas con un lote de producción y empiezas el siguiente. En las instalaciones de producción de Idar Oberstein, Marburgo y en otros lugares en el extranjero, los empleados de BioNTech trabajan sin descanso para ampliar la producción. El mundo espera la vacuna. Pocas semanas después de BioNTech, en enero de 2021, las vacunas de Moderna y AstraZeneca también son aprobadas. Primero en la Unión Europea, después también en Suiza. En Europa ya existe una infraestructura con gigantescos centros de vacunación, pero las dosis escasean. En primer lugar, se vacuna a la población de riesgo. Fue muy impresionante, especialmente en el pico de la segunda ola después de Navidad, cuando se aprobó la vacuna de BioNTech y también se vacunó relativamente rápido, especialmente en los hogares de ancianos que atendíamos. En la primera fase, era horrible que cuando regresábamos, los pacientes que habíamos visto poco antes habían muerto. Luego, cuando comenzó la inmunización y se completó la segunda dosis, hubo un cambio total en la tendencia. De repente casi no había casos positivos. Ya no teníamos que ir a los asilos a hacer pruebas, porque el proceso de contagio prácticamente se había estancado. A pesar del éxito científico, muchas personas tienen miedo y se preocupan. Se preguntan si las nuevas vacunas realmente se han probado lo suficiente antes de su aprobación. ¿Y son realmente tan efectivas? A menudo me han cuestionado entre amigos, pero también en entrevistas con periódicos, diciendo que no fue una aprobación en condiciones. Todo tenía que ir tan deprisa que seguro hay muchos riesgos. Y no. Se han seguido los mecanismos de aprobación correctos. Los ensayos clínicos se diseñaron para determinar realmente si esta vacuna funcionaría bien y si existían riesgos. Creemos firmemente en la libertad de elección personal, sobre todo porque somos médicos. Y con frecuencia nos hemos encontrado en esa situación con nuestros pacientes, en la que no puedes decidir por alguien. Y mucho menos cuando se trata de cosas invasivas, como añadir algo al cuerpo. Esta es una vacuna en la que no se han tomado atajos. Se ha llevado a cabo el programa completo. Por lo tanto, cualquiera que quiera saber si la vacuna es segura, puede ver estos datos.
Sin embargo, un virus como el SARS-CoV-2, que viaja tan lejos y contagia a muchos millones de personas, va cambiando. Muta. La variante Delta, sobre todo, dificulta la lucha. Sabíamos que nuestra vacuna funcionaría, porque para entonces ya habíamos hecho nuestros primeros experimentos. Pero también teníamos claro que había que seguir esas mutaciones. Y también nos quedó claro que el virus continuaría mutando durante los próximos meses para adaptarse a los seres humanos y a las condiciones ambientales. El virus se multiplica constantemente. Estos procesos de copia conducen a cambios aleatorios en la composición genética del virus. Solo algunos de ellos son relevantes. Las propiedades del virus cambian y de esta manera crean una mutación. Por ejemplo, esto puede hacer que el virus se transmita más fácilmente y sea aún más contagioso. Hablé con Ugur y me dijo que nos llevaría unas 6 semanas hacer una nueva vacuna, que bastaría para combatir las nuevas variantes. Hoy sabemos que la vacuna de ARN mensajero, tanto las vacunas BioNTech Pfizer como Moderna, son efectivas contra las variantes. Estoy convencida de que ahora, cuando surge una nueva variante, se puede adaptar la producción. El problema se puede resolver, porque podemos fabricar nuevas vacunas. Hay virus que, con una sola vacuna, puede lograrse una inmunidad permanente, como la poliomielitis o la viruela. Pero este es un virus donde tenemos que volver a reforzar nuestra inmunidad. La inmunidad de rebaño siempre se adapta a la variante del virus. Por el momento se supone que es del 85% y para una vida normal creo que cada uno de nosotros tiene que haber tenido la posibilidad de poder protegerse de este virus mediante una vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a las empresas farmacéuticas que levanten sus patentes de todos los medicamentos y vacunas que se utilizan contra la COVID-19. Las ONG y varios gobiernos también esperan que la suspensión de las patentes resulte en un mayor volumen de producción de vacunas. Esto debería ayudar en particular a los países más pobres a vacunar a sus poblaciones, pero la Unión Europea y la mayoría de sus Estados miembros se muestran escépticos ante la llamada exención de patentes. La exención de patentes no dará como resultado a corto plazo que haya una sola dosis más. Por el contrario, esto puede llevar al caos si las materias primas escasean de repente y se distribuyen mal. Y puede significar también que no se pueda garantizar la calidad en la producción. Es muy importante para nosotros poder entregar también nuestra vacuna a países con bajos ingresos. Y vamos a enviar 2.000 millones de dosis a países de ingresos bajos y medios en los próximos 18 o 17 meses. Solo con las enfermedades infecciosas con las que queremos continuar, hay un campo enorme. Queremos instalar una fábrica de ARN mensajero en Singapur para tener un apoyo para Marburgo. Siempre puede pasar algo, así que se necesitan 2 grandes fábricas para tener margen de acción. También nos gustaría producir en África de manera local. Esto es importante porque en caso de una pandemia, la entrega y la distribución se concentran en el lugar donde se produce. Esa es la política de distribución. Y para romper con eso, pensamos que hay que producir de manera local. El éxito económico de BioNTech es impresionante. En el más breve plazo, esta empresa mediana pasó a ser un peso pesado del mercado de valores. En agosto de 2021, la empresa con sede en Maguncia por momentos cotiza más alto que Deutsche Telekom, Allianz o Daimler. ¿Cómo maneja este éxito la pareja fundadora? Hace 2 años, todavía estábamos en una situación en la que a veces cada año teníamos que hacer una ronda de financiación y para eso teníamos que presentar resultados continuamente y explicar lo que íbamos a hacer con los resultados. Pero ahora estamos en una situación en la que, gracias a los ingresos que generamos,
Podemos acelerar y ampliar nuestra visión. Eso significa que actualmente nos concentramos al 100% en los contenidos. Creo que lo que ahora estamos experimentando ni siquiera es la punta del iceberg. Es probable que la tecnología del ARN mensajero cambie completamente la medicina. Hay muchas enfermedades inflamatorias autoinmunes, enfermedades intestinales, enfermedades reumáticas, con las que probablemente vayan a pasar muchas cosas. Mi imaginación no me permite hoy siquiera esbozar todo este universo de nuevas posibilidades que experimentaremos en los próximos 5 años. Suena un poco a ciencia ficción, pero ya es una realidad, al menos en los ensayos clínicos. Significa que para cada paciente en particular se identifica la huella genética, las mutaciones de su cáncer. Estas son muy diferentes para cada paciente. Son tan individuales como cada paciente. Si se cumplen las expectativas de BioNTech, la tecnología de ARNM podría lograr un gran avance en la terapia contra el cáncer. Ahora que estamos en una situación de éxito económico, podemos acelerar significativamente estas terapias inmunológicas contra el cáncer. Ya habíamos iniciado proyectos de vacunas contra la tuberculosis, contra el VIH. Hace 3 semanas anunciamos que queremos desarrollar una vacuna contra la malaria. Cuando eres científico, normalmente no sueles mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Cuando fui a BioNTech, quería ayudar a que ese ARNM modificado llegara a la clínica. Y luego quise ver cómo avanzaba el primer proyecto con Sanofi. Y estar ahí cuando se vacunara a la primera persona. Y después de la vacunación dije, quiero ver que esa primera persona se recupere. Esto aún no ha terminado. No hay innovación sin una ciencia de largo aliento y que asuma riesgos. Pero la investigación básica no es solo para los expertos. Para que la innovación llegue a la sociedad, también se requiere el espíritu emprendedor que han demostrado Özlem Türeci, Ugur Şahin y el equipo de BioNTech.